¿Qué harías si traer una vida al mundo significara de algún modo firmar su sentencia de muerte? Imagina la cocina de una casa humilde, en medio del polvo y el grito del trabajo forzado. Imagina una mujer con las manos aún oliendo a barro y pan, sintiendo dentro de sí el latido de un hijo que nadie, a su alrededor, parece dispuesto a proteger. Esa pregunta atraviesa toda la historia de Jochebed, y en ella se revela el poder de una fe que no es teoría, sino decisión. La fe que toma una cesta, un paño, unas manos temblorosas y los convierten en el inicio de una historia que cambiaría una nación. Egipto entonces era un lugar de orden implacable y sombras largas. El faraón había decretado la opresión, el pueblo de Israel reducido a números y a trabajo, y después, cuando el temor a su aumento se volvió política, llegó el decreto de muerte sobre los recién nacidos varones. Vivir en ese tiempo era convivir con la posibilidad de perder lo más amado sin motivo, víctima de un miedo convertido en ley. Allí, en ese escenario, la maternidad era un acto de riesgo, donde cada latido del vientre podía provocar una mirada de condena o de piedad. Jochebed no es presentada en las Escrituras con largas instrucciones ni discursos heroicos. Sin embargo, su vida dice lo esencial. Era madre, esposa de Amram, mujer que conocía el peso del trabajo y el precio del silencio. Ante el peligro no se derrumbó en resignación ni en ira vacía, cultivó una esperanza que se volvió práctica. Su embarazo fue acompañado por pequeños rituales de cuidado: doblar paños con dedos rápidos para no llamar la atención, guardar el llanto para la noche, amamantar con prisas y ternura en un silencio habitado por miedo. Imagino sus manos cosiendo los pequeños pañales, el hilo pasando entre los dedos como una oración sin palabras. Ese gesto cotidiano es la primera enseñanza. La fe a menudo se practica en lo silencioso, en lo doméstico, en lo que nadie aplaude, pero que sostiene destinos. Los primeros 3 meses pasaron como un secreto compartido entre ella y el niño. 3 meses de ocultamiento que son la primera línea del coraje. No hay en el relato milagros espectaculares, ni voces celestiales que le dictaran la estrategia. Hay una decisión humana tomada bajo la presión de la realidad. Esconder, proteger, vivir con cuidado, hasta que la vulnerabilidad ya no fuera compatible con la subsistencia. El texto recuerda con sencillez ese esconder. Por la fe sus padres lo escondieron 3 meses. Hebreos 11:23. No es una hazaña mística, es la fe que sabe calcular riesgos y elegir la paciencia. 3 meses de mirar al pequeño durmiendo y pensar en un futuro que no se veía claro. 3 meses de preparar lo inevitable con manos que no se rendían. Pero la situación se volvió insostenible. El límite llegó cuando continuar ocultando implicaba poner en peligro la vida de otros o arriesgar la seguridad de la familia entera. Es en ese margen entre el amor que protege y la necesidad de actuar donde la fe toma una forma radical: escoger soltar. Jochebed construyó una cesta, no una metáfora grandiosa, sino un objeto humilde, tejido con juncos, sellado con betún, y la forró con paños que olían a casa. Cada pliegue y cada nudo eran una oración práctica. La cesta, una arca en miniatura, no era renuncia, sino un instrumento de entrega. Ella entendió que hay momentos en que proteger significa confiar lo que más amas en manos que no ves con claridad. En la orilla del Nilo, la escena se vuelve de película. Juncos meciéndose al ritmo del río, el silencio de una noche que parece prometedora de todo y de nada, el movimiento imperceptible de una madre que deposita su tesoro en la corriente. No se trata de una cesión de responsabilidad, sino de una estrategia de fe. Colocar la vida en un cauce que nadie controla del todo y esperar, con el corazón en la garganta, que la providencia encuentre maneras de salvar. La cesta flota, el río la acaricia y la historia toma un giro que revela cómo Dios obra a través de lo inesperado. Una princesa, hija del faraón, que paseaba por la ribera y se detuvo a mirar. Cuando la princesa vio la cesta y el llanto del niño, su compasión fue la puerta de la providencia. No es necesario inventar discursos ni milagros sensacionales. Basta con contemplar cómo lo que parecía un acto final, dejar al niño en el río,
se convierte en el inicio de protección. Miriam, la hermana mayor de ese niño, observó la escena con una sabiduría discreta. Ella propuso buscar a una nodriza, y así se urdió un plan silencioso y valiente. Jocabed volvió a ser la madre que amamanta y forma, pero ahora bajo la apariencia y la protección de la casa real, remunerada por la hija del faraón. La ironía es profunda. La propia orden que buscaba destruir la vida hebrea termina financiando la lactancia del Salvador de Israel. La historia retuerce la lógica humana y revela una providencia que a menudo actúa por vías inesperadas. Ese retorno de Jocabed a los cuidados del niño bajo tutela ajena contiene un elemento esencial, la formación de identidad. Aunque el niño creció en el palacio, alimentó su espíritu y su memoria con las canciones y las historias que su madre le susurró entre pañales y lechos. Imagino a Jocabed inclinándose por la noche para cantar los relatos de los patriarcas, nombrar a Abraham, Isaac y Jacob, recordar la promesa de un Dios fiel. Imposible decir cuántas veces repitió vocablos en hebreo, cuentos transmitidos con voz baja, que formaron una raíz en el corazón del niño. Esa educación invisible fue la que años después permitió que Moisés tomara la decisión que lo definió, elegir ser identificado con su pueblo. No fue un acto aislado, fue la culminación de semillas sembradas con manos fatigadas, pero llenas de intención. La crianza intencional tiene ese carácter silencioso y potente. Jocabed no subió a los púlpitos ni proclamó grandes discursos. Hizo lo que muchas madres, padres y líderes hacen en la intimidad. Narró historia, nombró identidad, enseñó lengua, repitió canciones que forman memoria. Ese trabajo subterráneo es determinante. Moisés, ya adulto, tuvo la posibilidad de disfrutar los privilegios del palacio, de permanecer en la comodidad proporcionada por la adopción real. Sin embargo, el relato bíblico nos muestra su elección: identificarse con su pueblo y actuar por su liberación. Hebreos recuerda que, por la fe, sus padres lo escondieron, y por la fe, él mismo rechazó los honores del palacio. Hebreos 11:23 y contexto. No se trata de heroísmo romántico, sino de coherencia. Una identidad cultivada en la intimidad produce convicciones que sobreviven al confort y al temor. Al detenernos en la figura de Jocabed, debemos subrayar algo fundamental. Su poder no estuvo en la visibilidad, ni en la fuerza pública, sino en la fidelidad cotidiana. Esa es la lección que resuena para nosotros hoy. Muchas veces esperamos actos grandiosos para sentir que la fe tiene efecto, pero la historia nos enseña que la fe que cambia la historia puede nacer de un paño lavado con manos cansadas, de una historia contada al oído, de una decisión de soltar cuando la lógica humana empuja a aferrarse. La fe de Jocabed fue práctica, calculó riesgos, tomó decisiones concretas, actuó con creatividad y, sobre todo, colocó la vida en manos más grandes que las suyas, sin renegar de su amor. ¿Y qué significa esto para nosotros en el siglo XXI? Significa que la fe en la familia y en la comunidad se expresa en acciones pequeñas que forman identidad. Plantar fe hoy puede ser leer la Biblia en voz alta, cuando nadie parece escuchar. Rezar con los hijos a la hora de dormir. Hablar de valores cuando la cultura ofrece atajos. Sacrificar comodidad por coherencia. No es una fórmula mágica que garantice resultados. Más bien es una inversión en memoria y carácter. La historia de Jocabed no promete bendiciones instantáneas ni soluciones fáciles, pero sí muestra que la fidelidad a lo pequeño puede multiplicarse de maneras que nunca imaginamos. Quizás seas padre o madre que hoy enfrenta una decisión dolorosa: soltar a un hijo a un camino incierto, confiar en una comunidad de fe, elegir la disciplina en lugar de la complacencia. Tal vez seas líder en casa o en la iglesia y sientas que tus actos pasan desapercibidos. La invitación es a mirar con otros ojos. Lo que parezca invisible hoy puede ser la raíz de una liberación mañana. Soltar no siempre es sinónimo de abandono. Puede ser el acto más grande de amor cuando lo hacemos con discernimiento y oración. No estoy hablando de abandonar responsabilidades ni de evitar decisiones difíciles, sino de comprender que la confianza puesta en Dios y en la formación espiritual tiene un poder que trasciende nuestra vista. La providencia que actúa en esta historia también nos recuerda que Dios puede usar lo inesperado: una princesa pagana, una decisión humana de compasión, una hermana observadora y una madre dispuesta a riesgos. La obra divina no es siempre espectacular,
muchas veces se teje con hilos humanos y con gestos que parecen insignificantes. Eso nos libera de esperar que Dios opere solo en lo extraordinario, nos invita a participar del tejido, a ser instrumentos humildes de su plan. Al contemplar la vida de Jocabed, surgen preguntas prácticas. ¿Qué cuentos estamos contando en nuestra casa? ¿Qué palabras repetimos cada noche frente a quienes pueden convertirse en líderes de mañana? ¿Qué actos de fe silenciosa estamos dispuestos a realizar ahora, aun cuando el fruto no sea visible? Plantar identidad implica constancia, implica invertir tiempo en conversaciones que formen convicciones, en prácticas espirituales que no siempre se ven, en soportar sacrificios que a la vista podrían parecer inútiles. La recompensa no está en la apariencia, sino en la coherencia transformadora que se manifiesta con el tiempo. No podemos dejar de señalar la valentía que implica soltar. La tensión entre proteger y liberar atraviesa muchas decisiones parentales y de liderazgo. Muchas veces quisiéramos controlar el curso de la vida para evitar dolor. Jocabed eligió una vía distinta: proteger dentro de lo posible, preparar con cuidado y cuando ya no había alternativa, soltar con esperanza. Esa esperanza no era ingenua, era la convicción de que la historia es más grande que su inmediata circunstancia. Esa convicción, cuando se ejerce, se vuelve fuerza, poder de la fe que no es control, sino confianza en la fidelidad de Dios. Para quienes temen que entregar algo amado significa pérdida, la historia ofrece una imagen contraria. La entrega puede ser el acto que abre la puerta a la preservación. La cesta, el Nilo, la princesa, todos fueron instrumentos en manos de una providencia que convierte amenazas en caminos de vida. Es una invitación a repensar nuestras seguridades. A veces aferrarse no salva. Soltar, en cambio, crea posibilidades inéditas. Esto no es una receta mágica para evitar sufrimiento, sino una llamada a la sabiduría y a la prudencia espiritual. Evaluar riesgos, preparar con cuidado y confiar cuando la única opción viable es confiar. Además, hay una enseñanza profunda sobre la identidad y la memoria. Lo que Jocabed sembró en la intimidad no fue una ideología superficial, sino una pertenencia profunda. Moisés llegó a preferir la identidad de su pueblo por encima de los honores ajenos porque en su corazón estaban las historias, los nombres, las canciones que su madre le enseñó. La identidad así formada es resistente. En un mundo que ofrece identidades líquidas, el cultivo deliberado de memoria espiritual es un acto de amor a las futuras generaciones. Enseñar no solo consiste en transmitir información, consiste en encarnar historia y sentido. La historia también honra la figura femenina como lugar de providencia. Jocabed es una de esas figuras cuya influencia es histórica y silenciosa. Ella no fundó un movimiento político ni pronunció decretos. Tejió la trama humana que permitiría el surgimiento de un líder. En eso hay una verdad para nuestras comunidades. El impacto de muchas mujeres y hombres no aparece en las portadas ni en las estadísticas, pero es decisivo. Valorar lo doméstico y reconocer la labor de formación en la intimidad es restituir a la historia su justa medida. A partir de aquí viene la invitación práctica. Mira tu casa, tu comunidad, tu círculo de influencia. ¿Qué pequeñas acciones estás dispuesto a realizar que, aunque hoy pasen desapercibidas, podrían cambiar el rumbo de vidas? Puede ser dedicar 5 minutos más cada noche para hablar con un hijo, leer un pasaje de las Escrituras antes de cenar, nombrar a Dios en medio de las conversaciones cotidianas, enseñar canciones de fe, o simplemente modelar integridad cuando nadie mira. No es la grandilocuencia lo que produce transformación, sino la constancia en lo sencillo. Recordemos también el componente colectivo de esta historia. Miriam, la hermana, no fue espectadora pasiva. Se movió con sabiduría y actuó para proteger a su hermano. La comunidad y la solidaridad entre parientes y vecinos forman parte de la trama de la providencia. No somos islas, somos parte de una red. Por eso la fe individual siempre tiene un componente comunitario: fortalecer a otros, intervenir con prudencia, ofertar apoyo incluso cuando el riesgo es palpable. Esa colaboración humana muchas veces es el canal que Dios usa para obrar. A estas alturas, quizá te preguntes, ¿es seguro aplicar esta lógica hoy? No hay garantías. La historia no contiene promesas de éxito automático, pero sí contiene una certidumbre diferente. La coherencia en la fe produce frutos que pueden trascender generaciones.
La fe práctica no es un billete de lotería espiritual, sino una inversión en carácter y memoria. Siembra con paciencia, actúa con prudencia, confía sin ingenuidad. Esas son las coordenadas que Jocabed nos ofrece. Antes de continuar, si esta historia te toca, suscríbete para recibir más relatos bíblicos que inspiran. Compartir estas historias ayuda a que más personas encuentren esperanza en la sencillez de la fe. Volvamos a la conclusión de la historia bíblica. El niño, llamado Moisés por la princesa, creció y decidió identificarse con su pueblo. Esa decisión de dejar el palacio y elegir el riesgo por la libertad de su pueblo no cae del cielo, brota de una memoria encarnada por una madre que lo amamantó, lo nombró y le enseñó quién era. La grandeza de Jocabed fue tácita, silenciosa y decisiva. Su fe, esa mezcla de coraje práctico, entrega y esperanza, cambió la historia no porque fue espectacular, sino porque fue persistente y generosa. Hoy la pregunta regresa: ¿qué cestas estamos dispuestos a poner en el río de la historia? No me refiero a gestos irresponsables, sino a decisiones sabias, arriesgadas por amor, hechas con oración y con la mente clara. Entregar un hijo a una vocación de servicio, permitir que una verdad moral se imponga por encima de la conveniencia, apostar por la educación espiritual aun cuando el mundo ofrece otras alternativas. Eso es poner cestas en el río con la confianza de que la providencia puede obrar. Al cerrar, quiero dejarte con una breve oración y una invitación. Señor, Padre, te damos gracias por las vidas que en la intimidad plantan memoria y fe. Danos valor para soltar con sabiduría y constancia para formar con amor. Protege a aquellos que hoy eligen la paciencia y la fidelidad en lo pequeño. Amén. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y suscríbete si quieres más historias como esta. Si deseas apoyar el trabajo del canal, encontrarás un enlace en la descripción. Cualquier aporte será bienvenido, pero nunca será presentado como condición de bendición. Que la fidelidad silenciosa de Jocabed, Yochebed, nos inspire a plantar hoy lo que mañana podrá liberar a muchos.